En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy es el último domingo de este primer periodo del tiempo litúrgico ordinario, y por eso también hoy nos colocamos en la antesala del tiempo litúrgico de Cuaresma. El próximo miércoles, con la imposición de la ceniza, iniciaremos un camino aún más fuerte de ayuno, de oración y de penitencia, en preparación a celebrar, cada vez más purificados e iluminados, cada vez más convertidos y cada vez más santos, la Pascua del Señor. El pasaje evangélico que se nos presenta hoy bien pudiera ser tomado por cada uno de nosotros como un programa de vida en miras a la conversión de nuestra mente y corazón. Quien vive católicamente la Cuaresma es consciente que es un camino que implica también un proyecto de vida. Es decir, el Señor nos llama a realizar acciones concretas que nos ayuden a estar más disponibles para que el Espíritu de Dios realice su obra en nosotros. Esta decisión personal de ejercitar el alma, la mente, el corazón y el cuerpo para convertirnos al Señor y ser cada vez más santos se llama ascética. Quizá una palabra no muy usada en nuestros tiempos actuales, pero que la Iglesia no ha dejado de utilizar en su lenguaje y en sus prácticas. La ascética es un camino serio y comprometido que nos ayuda a convertirnos verdaderamente al Señor y a buscar con sinceridad la santidad. La ascética es un esfuerzo que hemos de hacer diariamente para negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor en fidelidad y amor. Por eso les decía, el pasaje evangélico de hoy puede ser tomado como un programa de vida, como un proyecto para la Cuaresma. ¿Y por qué puede ser tomado así? Hoy el Señor Jesús nos enseña a cambiar de vida, a actuar de un modo diferente, a que nuestra conducta se oriente hacia un camino nuevo. El día de hoy nos sigue enseñando para la vida, es decir, nos da consejos prácticos de cómo debemos de actuar en la cotidianidad y de ese modo hacer vida el Evangelio allí donde nos desenvolvemos. Lo primero que nos dice es una advertencia. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Y en forma de pregunta nos afirma que no es posible, porque de ser así los dos irán a parar a un hoyo. Esto lo dice porque conoce la necesidad del ser humano de ver, de conocer, de ser instruido, de ser iluminado. El Señor Jesús conoce la conducta humana y las incoherencias con las que actuamos muchas veces. Por eso nos invita a dejar de ser ciegos por medio de su enseñanza. Él se coloca como el maestro y nos invita a ser como Él. En la mentalidad judía, el discípulo no estaba llamado a superar al maestro, solo podía llegar a ser como su maestro, imitándolo e imitando la sabiduría que le había enseñado. Por eso hoy el Señor Jesús nos indica que solo conociéndolo a Él y siguiendo sus enseñanzas, dejaremos de ser ciegos y dejaremos de andar por la vida pretendiendo guiar a otros sin la debida iluminación y el conocimiento de la verdad y el amor. De un modo práctico, es una invitación a instruirnos en el conocimiento de su persona y de sus obras. O en otras palabras, es una invitación a educarnos en la fe, lo cual significa una llamada a estudiar con la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios, pero también a ser obedientes a lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña sobre lo revelado por el Señor. Hacer esto en el tiempo de Cuaresma sin duda nos llevará a ser más católicos, a tener una fe más firme, a vivir nuestro cristianismo más apegados a la verdad de la fe que nos revela la Iglesia. ¿A poco no sería este un buen programa de Cuaresma? Acercarnos aún más a la lectura y meditación de la palabra de Dios, con el fin de ser iluminados e instruidos por ella para actuar cotidianamente según el Evangelio. Luego el Señor Jesús nos enseña que la mayoría de las veces para nosotros es más fácil reconocer los defectos de los demás que los propios, que es más fácil medir a los demás con una regla estricta y rígida que a nosotros mismos, que nos medimos con flexibilidad y largueza, que es más fácil juzgar a los demás con fuerza y sin misericordia que a nosotros mismos cuando nos justificamos diciendo: no pasa nada, así soy yo, así me hizo Dios.
Ciertamente, de frente al mal y a las obras del maligno, es decir, de frente al pecado, hemos de actuar sin tolerancia. Ante ese hecho no hemos de tener ninguna comprensión o flexibilidad, pero de frente a la persona humana, necesitada de amor y de misericordia, hemos de ayudarle para que se acerque con caridad a los brazos amorosos y misericordiosos de Dios. Nosotros hemos de ser solo un puente para llevar el mayor posible número de almas a Dios, pero lo hemos de hacer primero con nuestra propia vida, una vida coherente y sincera, y después, si es necesario, con nuestras palabras. En ese sentido, el Señor Jesús nos invita a que interioricemos en nuestra propia vida y que nos juzguemos primero a nosotros mismos. Este también es un modo de irnos quitando la ceguera e ir actuando según el Evangelio de Cristo. Es también una forma de tener el corazón abierto al Espíritu Santo, quien es nuestro guardián del alma y sabe lo que necesitamos para convertirnos a Dios. ¿A poco no sería este un buen programa para la Cuaresma? El poder cada vez más interiorizar en nosotros mismos, en búsqueda de cortar de raíz nuestros defectos, nuestros pecados, de conocernos más y de buscar sanar las heridas profundas que nos corroen. Hacer esto cada día durante la Cuaresma, sin duda, sería un buen camino para la conversión y la santidad. Y por último, el Señor Jesús nos indica una verdad que hemos de tener siempre grabada en la mente y el corazón. Cada árbol se conoce por su fruto. Ante Dios no podemos aparentar. Él conoce cada uno de nuestros actos y nuestras conductas, pero también conoce que la muerte y resurrección del Señor Jesús no fue en vano, y que por medio de nuestro bautismo hemos sido regenerados para obtener una nueva vida. ¿Qué significa todo esto? Que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser árboles buenos y nos invita a dar frutos buenos. Por la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor es que podemos dar buenos frutos. Y ciertamente el ser humano es bueno. Dios lo ha creado así. Y aun cuando nos hemos desviado o nos desviamos debido al pecado, el Señor siempre busca reconciliarnos y reconciliarnos con Él. Por eso el buen tesoro que tenemos en nuestro corazón, sobre todo nosotros los bautizados, es el sello indeleble de su amor, que nos hace buenos, que nos hace disponibles para el bien, que nos llama siempre a realizar su voluntad. Solo es cuestión de sacar lo bueno que hay en nosotros. Es verdad que muchas veces sacamos lo malo y hablamos de lo malo porque nuestro corazón rebosa de heridas no sanadas, de rencores no eliminados, de odios no desaparecidos, de experiencias impuras no purificadas. Por ello es necesario que busquemos la gracia del Señor que nos viene a través de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión, para que podamos dar buenos frutos. ¿A poco no sería este un buen programa para la Cuaresma? El que podamos cada día sacar lo bueno que hay en nuestro corazón, el que estemos convencidos que podemos hacer el bien a pesar de que en nosotros exista un deseo por realizar el mal, el que tenemos de nuevo una oportunidad para cambiar la mente y el corazón, el que podamos caminar con la frente en alto una vez que el Señor nos perdona y nos sana, el que podamos testimoniar con nuestra vida que somos solo de Dios y para Dios. Bueno, hasta aquí, y para finalizar, que cada quien comprenda y asimile el mensaje que el Señor Jesús nos ha dado el día de hoy. Que sea Él quien nos guíe, nos ilumine, nos sane, nos conduzca por el camino de la verdad y del amor, de la paz y del bien, de la misericordia y el perdón, de la justicia y el compromiso. Pidámosle su gracia para ser sus discípulos, su gracia que nos quite la ceguera que tenemos, su gracia que nos ayude a interiorizar más en nosotros y a conocernos más, su gracia para que sin miedo podamos decirle con sinceridad en la oración personal que nos cambie aquello que nos hace falta, con el fin de ser cada día más libres, más puros, más santos. Dios les bendiga y que tengan un buen camino en la Cuaresma. Y no se olviden de darle me gusta al canal, también al video de hoy. No se olviden de compartir con sus semejantes este mensaje de salvación y también a comentar, que siempre contesto. Saludos, hasta la próxima.